en esta parte, lo que más quizás fuera del ámbito de lo profesional, el ámbito humano. ¿Cómo es tocado un ser humano por el cáncer de mama? Y precisamente en esta noche tenemos a alguien que nos va a comentar, a contar su historia, su travesía como individuo y también como familia enfrentando esta enfermedad. Catherine Gibre. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, Jordi. Un placer. Gracias por aceptar la invitación. Lo primero es, ¿qué sabías, qué conocimientos tenías sobre el cáncer de mama cuando simple y llanamente no padecías de la enfermedad? Poquísima información. Realmente yo te diría que lo único que yo tenía es cáncer asociado con muerte y cáncer asociado con unos tratamientos que en muchas películas uno ve que te dan náuseas y que hay físicamente pues te afecta y prácticamente esa era la imagen de lo que yo tenía, que era el cáncer. Yo tengo la historia de muchas mujeres, principalmente, que se enteraron por su persistencia en saber qué tenían. Por ejemplo, iban donde un profesional de la medicina o donde alguien que le hiciera el estudio, ¿verdad? Y resultaba que en principio no tenía nada. Sin embargo, ellas siguieron ahondando en esa investigación y resultaba que sí tenían el padecimiento del cáncer. Ahora bien, en el caso tuyo, ¿cómo te enteras de ese padecimiento? Pues me siento totalmente identificada con lo que acabas de decir, porque precisamente yo era una de esas personas. O sea, yo estaba constantemente examinándome, digamos semestralmente lo hacía, porque me había salido una bolita, que es uno de los indicios de un cáncer de mama. No necesariamente tiene que ser cáncer, pero es una de las alertas que uno tiene. Y me la venía monitoreando, tenía 2 años, cada 6 meses monitoreándola. Quizás unos 10 años atrás había tenido una bolita y en su momento me la extirparon, nada, o sea, biopsiaron y todo era benigno totalmente. Entonces, cuando tengo esta segunda bolita que me sale, pues igual pensé que era igual que la anterior. No, aún así, pues como quiera me estaba, o sea, te digo, cada 6 meses me la monitoreaba y a insistencia mía es que yo comienzo a decirle al doctor, es que me siento algo raro, no es dolor, porque en mi caso, o sea, el cáncer no duele, el cáncer de mama. Por lo menos yo no sentí en ningún momento dolor. Eso es bueno que tú me hayas traído a colación ese tema. El cáncer de mama no duele. ¿Tú no sentías dolor? No, absolutamente nada. En realidad, de hecho, por todo lo que tuvo que pasar, fue provocado a raíz del tratamiento, no del cáncer per se, sino de que yo tengo que ponerme un tratamiento para poder combatir el diagnóstico y eso me conlleva entonces a unos efectos secundarios, pero no dolor que, o sea, si no me hubiese llevado a ninguno de esos tratamientos, dolor no tengo. Y entonces, pues continuó de cómo me entero, luego me sale en esa segunda bolita otra pequeñita al lado y ahí es cuando yo digo, no, hágame otra cosa diferente, doctor, porque en la sonografía me salía hallazgo benigno. Entonces no había por qué preocuparnos, un hallazgo benigno no indicaba que yo tenía que hacer ningún procedimiento posterior. Entonces, cuando ya sale esa segunda, pues él me indica una punción. Y cuando digo insistencia, y ahí esto lo quiero compartir y enfatizar, que es que al final somos nosotros mismos los responsables, nosotras mujeres somos las responsables de nuestra salud. Claro. Y no quiero con esto decir que hubo un fallo en el doctor tenía las mejores intenciones, pero tiene un sinnúmero de pacientes. Ahora, mi salud es mi responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, insisto, me hacen la punción. En la punción, el diagnóstico que sale es que células atípicas, recomendación extirpar, y todavía en este momento no sabemos que es cáncer, porque igual puede ser que cuando le hagan la biopsia, a eso me salga que es negativo. Entonces me preocupé, pero no tanto. Ahora ya con una recomendación de que hay que extirpar eso, voy donde el cirujano,
y me hacen una cuadrantectomía, que es sacar las dos bolitas. Yo estuve, de hecho, no fue con una anestesia general, entonces ¿Tú estabas consciente? estaba consciente, hablamos, relajamos. En medio de, doctor, parece algo malo, me dice, no te puedo decir, pero, o sea, esto vamos a biopsiarlo, pero yo salgo tranquila, tranquila de ahí, entendiendo que voy a tener un diagnóstico Igual similar parecido al anterior. Exactamente, aquella vez. Y entonces a la semana es cuando voy a buscar mis resultados. En ese momento una compañera, una amiga muy querida me acompaña, porque también a ella le había salido otra bolita. Y le digo, no, pues vamos con mi cirujano, porque me fue súper bien, mira, hoy voy a buscar los resultados, tú así me acompañas, y entonces puedes sacártela con él. Claro. Y bueno, entramos las dos, y cuando el doctor me dice, yo de verdad que ni recuerdo, si me dijo tienes un carcinoma, o me dijo, no es bueno, no te puedo decir, porque es que cuando te dicen un diagnóstico como ese, yo entré como en otra dimensión, o sea, realmente te cambia la vida Un segundo. en un segundo, porque yo pensé que me iba a morir, o sea, me relacionan la palabra cáncer, eso asusta, me Claro. asustó muchísimo, y yo dije, ya, me voy a morir, mis hijos, uno tenía 5 años, el doctor tenía 9 años, me voy a morir. Y mira la casualidad también, que esta amiga, que fue mi bastón en ese momento, de los angelitos que papá Dios te vas poniendo, Sí. a ella también, bueno, ella coordina que le saquen su bolita, y a la semana sale diagnosticada con cáncer también. También, o sea, fue una cosa increíble, porque yo pensé, por estadística no debería de tocarle, o sea, yo estaba sumamente confiada de que ya me había tocado a mí, a ella no. Wow. Y sin Pero embargo, eso también nos dice, a propósito de la estadística que hablamos, qué tan incidente es ese tipo de cáncer en nuestro país. totalmente. ¿Y cuál fue tu reacción? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pasas de ahí, del consultorio del cirujano tuyo? ¿Qué te pasó por la cabeza? O sea, tengo que informárselo a mi familia. ¿Cómo pasó todo eso? Cuéntanos rápidamente. Bueno, me entero y te digo, gracias a este angelito de mi amiga, que creo como que me ayudó a guiarme de lo que él me acababa de decir. El doctor me dice, te tienes que ir, y yo entendí como que al laboratorio, bajar y hacerme un estudio, y que eso hay que mandarlo fuera del país. O sea, lo que me habían sacado, Sí. hay que biopsiarlo, y hay que hacerle un estudio que creo que se llama la inmunohistoquímica, que es lo que te dice, que lo aprendí después. En ese momento yo no Claro. sabía nada de lo que él me estaba diciendo. Claro. Este estudio te dice, digamos, te da como el pasaporte del cáncer. O sea, de ahí viene de qué tipo es, qué grado es, Ya. hay unos indicadores, y dependiendo de ese resultado, entonces que viene el tratamiento. Comprendo. Entonces, hasta que no llega a eso, tú todavía no sabes Te qué encuentras tipo es, porque hay un en tipo de cáncer que es hormonal. Me dijo mi doctora, mira, ese es si quieres tener un cáncer, ese es el mejor, porque es el menos malo. El hormonal, que fue el que yo tuve, hay uno que es más agresivo. Entonces, dependiendo pues de las condiciones que tú tengas, pues va a venir luego el tratamiento. Recuerdo que llamé a mi esposo, llegó inmediatamente, y luego nos llegamos a mi casa, fue un viernes en la tarde, y cuando yo llegué a mi casa, yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué se supone que debo de hacer? Porque yo llegué, y después de que sé que ese estudio lo pagamos, pero que hay que mandarlo fuera, yo dije, yo no sé qué hacer. Y mi esposo también, como que se sentía igual, como que, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué viene después? Porque no tuve, o quizás el médico me lo dijo y yo no lo entendí. Claro, turbada. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Entonces, ¿qué me ayudó? Y de hecho es algo que luego de haberme tocado a mí, lo he hecho con otras personas. Ayuda el tú ver otra persona que haya pasado por un caso similar, y te pueda, en un lenguaje llano, explicar lo que debes de hacer. Entonces, esa mano amiga fue importantísima. Tuve una amiga que había sido diagnosticada hace un año, y ella y su esposo pues fueron a mi casa el domingo en la noche, y me dijeron, mira, es más o menos esto, que tienes que hacer esto, te puedo conseguir una cita con la doctora que yo me traté, y como que ahí me fui más o menos encajando un poquito de ver qué hago. Sin embargo, la sensación que tienes es como estar debajo de una patana, Sí. y luego entonces ir saliendo de a poquito, en medio de mucha ansiedad, porque hasta que tú no sabes qué tienes,
Acuérdate que lo primero que yo pensé, me voy a morir, ¿verdad? Claro, Yo claro. recuerdo ese fin de semana, fuimos el sábado en la noche a cenar, a insistencia de mi esposo, porque realmente los ánimos no estaban para eso. Fuimos a Sabrás y yo recuerdo que le digo, tómame una foto con mis hijos. Y la foto la tomó yo pensando en que pudiese ser la última foto con mis hijos. Es un miedo muy fuerte, que tal vez uno no lo expresa, pero sí está ahí. Y es un miedo que no solamente está en mí, está en mi esposo. Mis hijos no, pues los tratábamos de filtrar, pero mi Claro. madre, con mi madre yo no lo pude decir, yo no pude hablar con ella ese día, Ajá. no, Ah, no bueno, pude. ¿y cómo fue en el momento que se lo dices a tu madre? Yo creo que al final ni fui yo. Yo tuve que uno de mis hermanos interceder y decírselo porque Wow. yo no encontraba las fuerzas como porque sabía que eso le iba a preocupar mucho. ¿Entiendes? Pero a medida entonces que uno va recibiendo pues los estudios que posteriores se tiene uno que hacer y vas viendo de que, no lo tengo en los huesos, no está en mis pulmones, no está, o sea, en la sangre, entonces tú vas cogiendo como que ese ánimo y te vas fortaleciendo. Pero, ¿a dónde voy? O sea, ya eso me pasó. Si yo tuviese que hacer Sí. una retrospectiva y volver Exacto. atrás, yo diría, lo primero, déjame no tratar de averiguar mucho, ir un paso a la vez. ¿Qué es lo que me tocan? Ok, lo que me tocan son estos estudios, entonces déjame hacerlo. Y tratar de fortalecer la parte emocional en todo momento. Porque algo que yo decía y un temor que tenía es que yo decía, en medio de que ya yo tengo un diagnóstico, que posteriormente vendrá un tratamiento que me va a afectar, emocionalmente no me puedo caer. Y le tenía muchísimo miedo a caer en una depresión. Y entonces eso fue algo con lo que fui luchando ¿Y también. qué conseguiste para luchar? O sea, para enfrentar ese proceso ya del tratamiento en sí. ¿Cómo enfrenta Katherine esa parte de ese proceso y no caer en una depresión? Para aquellos que quizás estén en una situación similar a la tuya, entrando en esa parte, o están dentro de la depresión. Sí. Primero, un consejo que daría es filtrar la información y partir desde la primicia de que puede que no sea tan malo. Porque es que yo partí desde Claro, que de me lo voy a peor, morir, de ¿me lo peor. entiendes? Exactamente. Y el cáncer de mama, gracias a Dios, es uno de los cánceres donde ha habido mucha cooperación y cada día hay nuevos estudios y se ha avanzado muchísimo. Y con una detección temprana, tú tienes muchísimas posibilidades de sobrevivirlo. Entonces, filtrar la información para mí es básico. No todo lo que aquella amiga me dijo ese domingo que le Eso había te iba a decir. sucedido, yo entendía que todo me tenía que pasar. Entonces me puse en la cabeza así. Claro. Y yo no pasé probablemente ni la mitad al final. Ya. O sea, sí tuve que someterme a tratamientos, pero no fue todo lo que ella me explicó y yo pensaba que todo me iba a tocar. Qué bien. Entonces, filtrarlo. Y otra cosa muy importante diría que es rodearte de un entorno sensible y dejarte querer, Qué bien. Qué bien. que es donde viene entonces el fortalecimiento de lo espiritual, de lo emocional, que para mí es determinante. ¿Eso fue tu familia para ti? Eso fue mi familia. Mi esposo, 1A, o sea, mi esposo no hubo un solo estudio que no me acompañara. Estaba ahí, mis amigos cercanos. Tengo un grupo de parejas, de mi comunidad de parejas. Yo recuerdo que o sea, mentalmente yo me dije, me voy a dar permiso de sentirme mal por 2 días, pero no más de ahí. Al tercer día yo tengo que buscar ayuda si veo que Y eso me pasó con las quimioterapias. No sé por qué, yo me daba quimio los jueves, los viernes estaba bien, y el sábado comenzaba a sentirme mal, y el lunes me daba una tristeza terrible. Wow. Y entonces yo decía, bueno, voy a estar triste lunes y martes, pero el miércoles ya no me lo permito, yo, o sea, tengo que salir de esto. Entonces llamaba a una amiga, llamaba a mi tía, alguien oraba por mí, alguien me buscaba. Algo que también me ayudó mucho, tratar de seguir con mi rutina de vida. Que eso es importante. Sí, yo seguí trabajando y me tocó, fíjate, en medio de un cambio laboral, de un cambio profesional muy fuerte. Yo tengo 18 años trabajando para una empresa, me da muchísimo trabajo poner la renuncia y faltando creo que 2 semanas para yo irme de esa empresa a empezar un nuevo proyecto, es cuando recibo el diagnóstico. Wow. Duro. ¿Qué pasó ahí? Dios tiene, los destinos del Señor son maravillosos porque fue lo mejor que me pasó. Primero en esta empresa donde había laborado por 18 años,
tengo un jefe, tengo la suerte de tener, tú lo conoces, el señor Henry Kellner. Ah, claro. Y claro. bueno, el ingeniero lo primero es que me dice, tú te vas de aquí cuando tú quieras. Wow. Para esa renuncia. ¿Por qué no me sorprende de don Henry? ¿Por qué no me sorprende? Exactamente, entonces me da esa tranquilidad, pero del otro lado también, que es un proyecto que voy a empezar con alguien muy cercano a mi familia también, que también lo conoces, que es con Augusto Reyes, mi compadre, y Augusto también me dice, Catherine, no, espérate, sigue tu cosa, tú este proyecto lo inicia conmigo. Entonces, fíjate, o sea, se me da un entorno donde yo profesionalmente, que siempre ha sido un área en donde yo me he enfocado y le he dedicado mucho, pues tengo esa tranquilidad porque veo que sí, quizás voy a poder. Pues lo primero es que yo le digo a Augusto es, mira, lo siento, pero para eso yo no voy a poder. Y él entonces me dice, no, tú arranca primero, hazte tus estudios y yo entiendo que sí, y me da ese ánimo. Entonces ahí donde yo te digo, lo del entorno sensible, claro, de las maravillas que yo pude percibir en un momento de mucha tristeza, de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, el yo tener personas que llegaban a mí, que de hecho casi ni las conocía, y con una notita o me mandaban una cartita de mejórate, o me enteré, Catherine, que estaban orando por ti en un grupo de oración y yo no sabía que era por ti que estaba orando. Y todo ese tipo de cosas son de las cosas bonitas que se pasan durante el cáncer. Entonces el cáncer tú tienes dos opciones de cómo pasarla. Lo mejor que se pueda o lo peor que se pueda. Entonces yo en medio de intenté, déjame ver qué es lo mejor que puedo sacar de esto. ¿Siempre fuiste una mujer fuerte o el cáncer te hizo fuerte? Siempre he sido fuerte, entiendo. Ahora el cáncer me hizo sensible. Sensible a muchas cosas. Yeah. A mi entorno. Claro. Muy, muy sensible a mi entorno. ¿Te abrió más la conciencia? Me abrió la conciencia, vivo mejor. ¿Y qué tanto la gratitud? No, definitivamente, o sea, va de la mano. Vivo mejor, estoy agradecida del cáncer. No hubiese querido que me pasara. Claro, eso yo te lo comprendo. Sí, pero me pasó y saqué lo mejor. Fíjate, algo que a mí me da muchísimo, después que yo me enteré que no me voy a morir, la doctora me dice, tú no te vas a morir, eso me da tranquilidad, pero te vamos a dar quimio. Wow. Y el quimio, pues ya tú sabes, la mujer, la vanidad, se me va a caer el pelo. Y entonces eso a mí me creó mucha ansiedad también de cómo yo voy a enfrentar ese cambio físico. ¿Cómo lo manejaste? Un aprendizaje y una lucha de cómo yo poder fortalecer y poder luchar contra mi vanidad. Y al día de hoy, si yo voy al salón estoy perfecto, pero si tengo que venir con un moñito a esta entrevista, también estoy bien. Y antes yo no lo hubiese pensado. Entonces para mí eso fue una lucha fuerte, pero es que me dio un propósito. Yo de hecho me corté el pelo antes de que me cayera, como 2 meses antes, para irme probando de enfrentarme a cosas que no me gustan. Entonces lo que te digo, lo tomé de una manera en que yo dije, es que yo tengo que aprender de lo que me está sucediendo. Wow. Finalmente, Catherine, porque el tiempo nos atrapa, una última reflexión, un mensaje que quizás quisieras enviar a algunas o muchas mujeres que nos están viendo ahora. Mujeres, es posible que le dé a hombres, pero mayormente a mujeres. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando ahora mismo? Conciencia para examinarse, y si no te toca, el cáncer hoy hay un índice tan alto que a lo mejor no te toca a ti, pero te le toca lamentablemente a tu amiga, a tu prima, a tu madre. Entonces estamos rodeados ya de situaciones como eso. Y es la sensibilidad, y ahí vuelvo a lo que te decía anteriormente también, o sea, de no asustarnos tanto definitivamente. Alguien me decía ya finalizando que cáncer de mama no necesariamente quiere decir una sentencia de muerte, sino que puede ser también una forma de aprender el valor de la vida. Sí. Y una oportunidad de vivir mejor. Muy bien. Catherine, gracias de verdad por tu tiempo y por esa enseñanza a través de ese gran testimonio. Mi admiración para ti. A ti las gracias por la invitación.
Señores, Catherine.